hermanos, leyendo en esta parte de la Escritura. Nos dice el capítulo 5, Gálatas, verso número 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío con respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir que se sienten, hermanos. Gloria a Dios. Estaban corriendo bien. Ese va a ser el tema. Estaban corriendo bien. Al final de lo que es la enseñanza, voy a hacer la pregunta a ver si se les quedó esta frase. Estaban corriendo bien. Bien, para hacer, por supuesto, un panorama o un relato de lo que era el pueblo o la iglesia o los hermanos de Gálata. Los Gálatas, en primer lugar, fueron gente, hermanos, bendecidas. Pues cuando llegó el evangelio a través de Pablo, el evangelio que ellos habían recibido les salvó de la condenación que como pecadores ellos, estaban. Los Gálatas, por supuesto, fueron ellos impactados, ¿verdad?, al haber recibido un evangelio que los salvara aún en esa condición. Porque cuando siempre uno llega o se detiene a reflexionar lo que uno era y por supuesto lo que nos esperaba como personas que estábamos enemistadas con Dios, y viene lo que es el mensaje, viene lo que es esa restauración de vida y no de muerte para el convicto, llega uno a quedar impactado, llega uno a sentirse, hermanos, agradecido, porque el pecador no le toca otra cosa sino lo que está establecido en la palabra. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y eso pues está ahí y no lo podemos quitar. Por eso decía que los Gálatas en este caso quedaron impactados al haber recibido un evangelio que les libraba de lo que era la condenación, en el caso muy particular de ellos. Y por supuesto, Pablo siempre relacionaba lo que era la vida cristiana como una carrera. Usted puede ver en cualquier parte de las escrituras del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas, vamos a ir viendo que Pablo habla de
de la carrera cristiana. Por ejemplo, a los Corintios, en su capítulo número 9, les habla de esa carrera. Les dice, corramos, dice, a tal grado, dice, que nos ganemos la corona, dice. Así como los que corren en el estadio se ganan una corona, dice, corruptible, nosotros, dice Pablo, o ustedes, le dice a los corintios, corramos para ganarnos una corruptible o incorruptible. En este caso, Pablo de esa manera asociaba la vida espiritual. Él decía, yo corro, dice, y no corro a la deriva. Siempre lo vemos hablar y asociar lo que era la vida espiritual de esta manera. En este caso, hermanos, los Gálatas, dado esa forma de identificar Pablo a los creyentes de Gálatas, ellos, por supuesto, empezaron a desarrollar su vida espiritual corriendo de la mejor manera. Entiéndase, el correr espiritual no lo vea en el sentido de literalmente una carrera, pero se aplica en el sentido de que es una dinámica de una manera constante para no reposarse dentro de la vida de Dios. A eso es que se le llama o se aplica lo que es la carrera espiritual. Entonces los Gálatas, por supuesto, ellos en este primer amor y en esta gratitud e impacto que ellos habían recibido al saber que ellos eran salvos, decíamos, ellos empezaron a correr bien. Dice de otra manera, hacer las cosas de una manera diferente, como podemos entender nosotros que es lo que sucede en un creyente, en un nacido de nuevo. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron y son nuevos o nuevas las demás cosas. Y eso es precisamente lo que se da en la vida espiritual. Pero aun cuando los Gálatas empezaron así, hermanos, vemos en este versículo, sobre todo en el versículo número 7 que leíamos, Pablo les reprocha que ellos ya no estaban corriendo como empezaron a correr al inicio de su vida espiritual. Eso es lo que leemos en este versículo número 7, decíamos, dice, vosotros corrías bien. Y luego dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo les pregunta. Pablo se extraña. Y claro que había razón por qué extrañarse el apóstol, por el hecho de que el que siembra, hermanos, buena semilla, espera buena cosecha. Eso es natural, es lógico. Y en esa idea es que Pablo prácticamente se alarma y les reprocha por qué las cosas no van igual, por qué las cosas no se están dando como se dio al principio. O sea que eso es lo que dice Pablo acá. Ustedes, dice, bueno, vosotros corrías bien. Esto lo que dice es que ya no estaban corriendo de la manera que debían de correr. Ustedes corrían, vosotros corrías bien, y les pregunta, claro que Pablo ya sabe, pero es una pregunta que compone
lo que es la frase, dice, ¿quién os estorbó para dejar de correr? ¿Quién os estorbó? Dice, ¿quién estorbó? Dice, para no obedecer a la verdad. Aquí, cuando dice no obedecer a la verdad, está Pablo expresando que el problema de los Gálatas es que habían ya cambiado la verdad por otra cosa. Es decir, diríamos, por un evangelio trastocado, por un evangelio que no, hermanos, era el evangelio que él les había sembrado en sus corazones. Y eso es lo que a continuación dice el apóstol cuando dice un poco de levadura, dice leuda toda la masa. Aquí Pablo se está refiriendo a la levadura, diríamos, religiosa de los fariseos o los judaizantes que se encargaban dentro de las iglesias cristianas evangélicas de, hermanos, irles sumando lo que eran aspectos de la ley. Entonces Pablo acá se extraña, pero a la vez les dice que, bueno, en la levadura, le dice leuda toda, un poco de levadura, quiere decir que esto era en primer lugar el motivo por el cual habían dejado de tener esa dinámica de la vida espiritual, porque la vida espiritual siempre es hacia adelante. La vida espiritual es siempre, hermanos, dando aunque sea pasos pequeños, pero para adelante. La vida espiritual no tiene nada que ver con lo de atrás. Lo de atrás queda y siempre, por eso es que Pablo dice a los filipenses, yo prosigo al blanco. Yo prosigo al blanco. Entonces, la vida espiritual es hacia adelante. Jesús mismo lo dijo cuando expresó que ninguno que ponía la mano en el arado y veía hacia atrás era apto para el reino de los cielos. Allí está afirmando el Señor que de esa manera es la dinámica de la vida espiritual, hacia adelante. Y eso es lo que se empezó a dar dentro de la vida de esta iglesia de Galacia. Pero, hermanos, ahora, qué raro, no sabemos, pensemos un poquito cuánto tiempo sería el que ellos habían permanecido caminando o corriendo de una manera importante en la vida espiritual, haciendo por lo menos algunos análisis del ministerio de Pablo. Estaríamos hablando que los Gálatas pudieron haber sido alcanzados cuando recién Pablo dio el primer viaje misionero. Y que no olvide que el ministerio de Pablo no osciló ahí por los 30 años. Quiere decir que si la iglesia de Galacia había recibido el evangelio de la gracia, el evangelio que no era por obra, sino por gracia y misericordia, partamos que lo había recibido unos 10 años, probablemente 10 años caminaron, corrieron bien, pero como Pablo aquí les está achacando, hermanos, esa conducta ya diferente, entonces está expresando o estaríamos pensando que fue muy poco lo que perseveraron los Gálatas en esa dinámica de la carrera espiritual. Y esto es un asunto que, hermanos,
por lo general siempre se da en muchos creyentes. Es muy sabido que la gran mayoría de las personas que venimos a Cristo, hermanos, al principio nosotros los vemos animados, los vemos corriendo, los vemos en el sentido que se entiende, correr. Los vemos, hermanos, que son insaciables. Los vemos que son intrépidos. Los vemos que no dan paso atrás, que son perseverantes. Eso nadie de nosotros lo puede discutir, porque si empezamos a analizar nuestro inicio espiritual, nos vamos a dar cuenta que así fue. Muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que el despegue de nuestra vida espiritual fue de esa manera. Fue un despegue de que queríamos estar en la presencia de Dios, que queríamos, hermanos, ver de qué manera nos introducíamos en las cosas de Dios. Queríamos conocer al Señor a través de la lectura de la palabra. Queríamos, hermanos, ¿qué no hacía? Usted lo sabe, usted no puede ignorar o yo de lo que estoy diciendo. Es decir, eso es normal o se da al inicio de la vida espiritual, pero no a todos, no a todas las gentes, no a todos esos creyentes, hermanos, les dura mucho. A la mayoría, por lo general, siempre se van diluyendo, siempre se van apagando, siempre, hermanos, van dejando de correr menos, de ser más incisivos, de ser más perseverantes. Siempre eso se da. Si hiciéramos nosotros, en este caso, hiciéramos un ejercicio, ¿verdad? Sincerándonos aquí, como dicen, hermanos, ¿verdad? A las claras. Hagamos ese ejercicio mental. Recordémonos cuando empezamos, cuando llegó ese momento que sentimos ese impacto de la vida espiritual. Así que para que no estemos hablando al aire, hagamos un análisis mental y nos daremos cuenta que es cierto. Nos daremos cuenta que, hermanos, hemos bajado la guardia, que hemos bajado la dinámica espiritual, que estamos muy alejados de lo que fue el inicio de la vida en Dios. Ya no es la misma. Fíjese que es la ironía dentro de la vida espiritual, que el tiempo de mayor estancia en la vida de la iglesia debería de ser para tener más energía espiritual y correr la carrera que tenemos por delante. Pero es paradójico porque, hermanos, la gente que va teniendo más años dentro de la iglesia es la que más deja de correr, es la que más se va apagando. Nos volvemos críticos dentro de las iglesias, nos volvemos, es decir, muchas veces ya ni venimos a recibir nada porque estamos viendo dónde está la gallada, estamos siempre a la expectativa, que no me gusta, que hace malas muecas, que nos quiere imponer, que me saca muy tarde, que es muy pesado y sucesivamente. Casi que eso es así. Y aunque, hermanos, aunque usted, no sé si me está entendiendo, aunque usted no diga amén, así son las cosas. Entonces, por lo general, venimos, bueno, esos diríamos, pongámoslo dentro de los mejores casos. Los peores casos es otra cosa, ya no tenemos nada ya ni de criticar ni de interesarnos en nada, sino que andamos en otros business, en otras cosas dentro de las congregaciones. Es terrible eso.
¿Está entendiendo, hermano Nelson? Sí, ¿verdad? Es terrible eso, ¿verdad? Porque realmente yo no estoy inventando, yo estoy hablando realidades de nuestra vida espiritual, de lo que sin duda era el caso de los Gálatas, porque los Gálatas no habían sido, hermanos, un grupo de hermanos que les había llegado el evangelio por vía de un, diríamos, de un cualquiera, de un neófito, de un inexperto en los aspectos de la gracia. No les había llegado el evangelio a través de un chapucero, le había llegado el evangelio a través del perito arquitecto, hermanos, de la gracia, que se llamaba Pablo. Es decir, que Pablo había sembrado de una manera eficaz la semilla del evangelio en ellos. Les había doctrinado, les había dicho que no era asunto de obras, sino de gracia. Les había dicho, porque el contexto atrás o adelante o antes de estos versículos que leíamos es el contexto de las obras. Y les dice que ustedes ya habían sido libres, ustedes ya no tenían que seguir lidiando con aspectos de leyes, con aspectos de días, con aspectos de comida. Ustedes ya habían sido libres. Pero, hermanos, aquí lo que vemos es que, en primer lugar, una de las situaciones que había sucedido con ellos sería, en este caso, serían las razones por las cuales los creyentes, ¿verdad? Habían claudicado, porque ya no le podemos llamar de otra manera a alguien que empieza y que se va apagando. No le podemos decir que es alguien que es una antorcha que está prendida. Sería pues estar lisonjeando a alguien. Estaríamos diciendo, estamos viendo que ya el que ya va dando paso atrás, el mismo Señor dijo, el que pone la mirada hacia atrás no es digno para que sea mi discípulo. Entonces ya no se le puede decir. Entonces una persona queda en esa desventaja. Pero qué triste es eso. Realmente, hermanos, esto sí que es un asunto de ponerle atención. ¿Cuál? El asunto de que si venimos nosotros y hacemos un análisis, que esos creyentes o esa vida de Dios en la cual nosotros empezamos, usted empezó, por lo menos yo ya voy más de 30 años de haber empezado mi vida espiritual. Yo no sé cuándo empezó usted. Tiene 20 años, tiene 5, tiene 8, tiene 10, no sé, pero usted no es que no tenga algunos años o algunos meses. Pero lo que sucede es, como venía diciendo, que, hermanos, en lugar de que hayamos avanzado, y esto no lo vea como, pues sí, como un mensaje siempre negativo, un mensaje que en lugar de motivar, desmotiva. Es mejor que el médico, porque en la Biblia encontramos, hermanos, encontramos los males de los cuales padecemos, y en la Biblia encontramos la medicina para curar los males que padecemos. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que no es que estemos hablando de que en lugar de motivar nos desmotiva. Es mejor
Cuando el médico le dice al paciente, le dice, mire, esta chibolita me preocupa. Me preocupa. Esta cosa, esta matriz me preocupa porque tiene fibromas. Esto hay que operar rápido. Ese es el médico responsable. Pero, y había que agradecerle a ese tipo de personas que lo que quieren no es que su cliente o su paciente se muera, sino que viva. Y eso es precisamente el caso de la palabra. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere que nosotros, hermanos, reaccionemos al arrepentimiento, que volvamos una vez más a disfrutar aquellos días como se lo acachó o se lo reclamó el Señor a la iglesia de Éfeso. Le dijo, el problema que yo tengo con ustedes es que dejaron su primer amor. Los de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia una de las 7 iglesias, la primera en el capítulo 2 de Apocalipsis, si usted lee esa primera iglesia, les dice el Señor, ustedes conocen doctrina, ustedes saben quiénes son los falsos y quiénes no, ustedes son buenos para trabajar, pero tienen un problema. El problema que tienen es que ya solo son los pantalones andando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya solo son las naguas andando. Ese es el problema. Dicho de otra manera, ya se les acabó el primer amor, se les acabó la gasolina. Y un cristiano sin gasolina del amor, hermanos, así de sencillo, no sirve. No sirve para nada, porque es el amor el que todo lo aguanta, el que todo lo cree, el que todo lo resiste, el que lo hace a uno avanzar para seguir al amado. Entonces la iglesia se quedó conociendo doctrina. La iglesia se quedó en grandes trabajos. Por eso es que por ahí se dice que uno dice, yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios. Pero aparte de yo sirvo en la iglesia, dice, pero aparte de servir en la iglesia, debíamos de ubicarnos si le estamos sirviendo a Dios de una manera significativa. Entonces, en este sentido, los Gálatas, Pablo les está dando una radiografía negativa. Ustedes corrían bien, ¿y qué querían? Porque siempre, fíjense, hermano, que sucede que, como mencionaba el caso del ejemplo de los enfermos y del médico, siempre el enfermo quiere que se lo suavice el médico. Siempre le dice, pero fíjese, doctor, que no le duele. No, y aunque le duela, porque él quiere que le diga, vaya, entonces échese esta pomadita cuando hay necesidad de cuchillo. Eso le gusta a uno, paciente, que le vaya a decir, mire, esto está peligroso. No quiere oír eso uno. Es más, algunos ni a consulta vamos porque tenemos miedo que nos van a decir saber qué. Entonces, pero la Biblia, como dije, es el mejor parámetro para sondear nuestra vida espiritual. Y antes de ver que, hermanos, que es una palabra que no motiva, sino que desmotiva, más bien deberíamos de dar gracias,
Por lo menos esta tarde deberíamos de dar gracias y debíamos de examinarnos, porque ¿de qué sirve, hermano? ¿Sabe por qué debíamos de gracias? Porque, ¿sabe por qué? Por el hecho de que siempre Dios, hermanos, a quien ama le habla, a quien ama le explica las cosas malas. ¿Para qué? Para que las corrija, para que se levante, para que siga corriendo la carrera espiritual, porque de eso se trata. Eso es lo que debemos de entender. Porque, por ejemplo, usted diría ahorita, bueno, yo pensé que, bueno, yo tengo unos problemas ahorita, dice usted. De veras, por aquí tengo un dolor y por aquí otro, y tengo una deuda, y que un gran problema en la familia. Y yo venía con la esperanza que me iban a dar un mensaje de consuelo. Y sucede que, pues sí, en lugar de consuelo me están confrontando. Eso es lo mejor. Ese es el mejor mensaje de consuelo, porque cuando Dios alerta es porque quiere, hermanos, guardarnos de la catástrofe que puede venir más adelante. O sea que es lo mejor. Lo mejor es el diagnóstico espiritual que siempre Dios nos permite hacer en nuestra vida. Entonces, vamos a ver ahora, con lo cual vamos a ir cerrando, que en este asunto, por lo cual dejamos de correr como corríamos al principio, como lo hacíamos al principio. Usted sabe muy bien que no había día de Dios que usted no doblara sus rodillitas en cualquier lado. ¡Fua! Ahí estaba, se tiraba sus 2 horas, su hora, sus 3 horas, a saber cuántas horas, y no se llenaba. Usted no podía estar un día sin escudriñar las escrituras, usted sabe bien. Pero esa Biblia, ¿cuánto hace que no la lee? O diríamos, ¿cuánto hace que no la leemos? Pues para que no me esté viendo mal. ¿Cuánto hace? ¿Cuántos de nosotros andamos las Biblias puros adornos? Terrible. Pero se acuerda cuando le daba vuelta y cuando la hojeaba. Yo le preguntaría, ¿cuántas Biblias se ha acabado usted de los años que tiene de vida cristiana? ¿Cuántas Biblias se ha acabado? Acabadas. Es decir, que las hojas se arruinan, que uno las mancha todas y ya se hacen así de feas, de grandes. ¿Cuántas se ha acabado usted? La misma Biblia que agarró hace 40 años, la misma Biblia tiene. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. La misma Biblia. Así de sencillo. Terrible. Yo hoy fui en la mañana a una oración y hallé una Biblia vieja que tengo, pero así de fea, mire, de vieja. No, dije, está muy fea, mejor me llevo una pechita, hay unas pechitas así. Pero esa es la pregunta. Algunos, yo no sé si usted usa Biblia. Se recuerda, nos recordamos cuando no había culto, cuando no había, hermanos, noticia de vigilia, que estábamos ahí tocando las puertas antes de que empezaran, que estábamos allí corriendo que nos introdujeran en el servicio a Dios. Eso, como decía mi abuela, son tiempos de antes, decía ella. Son tiempos que ya no se dan en las iglesias. Los Gálatas habían dejado esa dinámica del primer amor. Los Gálatas habían dejado de correr, pero qué lindo. Bueno, no sé cuánto tiempo, si eran 10 años o menos, porque uno,
hermanos, si hay unos que luego se apagan. Si hay unos que vienen hablando lenguas y tienen el don del zapateo, pero ya ni zapatean, ya no hacen nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no hacen nada. Tremendo. Ya no se mueven los zapatos, ya no se mueven las manos, ya no se mueve, ya no hay lengua, ya no hay solo de las otras. Y eso es grave. Ahora vamos a ver cuáles son, hermanos, las razones por las cuales un creyente deja de avanzar en la vida espiritual, porque siempre vamos a ver las razones. Todo esto que acabo de decir son los efectos, pero las razones vamos a verla en el caso de los Gálatas, porque esto es lo que tenemos como base. Las razones por las cuales estos dejaron de correr, hermanos, las razones es porque los Gálatas primero dejaron introducir las falsas enseñanzas en ellos. Esa es una de las razones. Y claro que, fíjese qué peligroso es el asunto de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Es una cosa que parecería inofensivo, no peligroso, pero es lo más peligroso que pueda haber para la vida espiritual de una persona que tiene, hermanos, el evangelio de la gracia. Es lo más peligroso porque, por ejemplo, el caso de Eva. Satanás le llegó transversando la palabra. Se la pintó de otra manera, le tiró una cascarita para que se ambicionara y por ahí cayó. Quiere decir que para avanzar el problema por lo cual los creyentes de Galacia cayeron en este caso fue porque ellos dejaron, hermanos, introducir falsas enseñanzas. Llegaron los judaizantes a decirle que a la gracia había que sumarle obras. O sea, ¿acaso Pablo no los había dejado bien doctrinados? ¿Acaso Pablo no los había inducido por el camino de la libertad en Cristo? Mire cómo es la gente, hermanos, es increíble. Uno se queda viendo. Yo me recuerdo de unos hermanos que estaban en una filial de Misión Evangélica El Remanente, buenos hermanos, servidores, pero bueno, después se fueron para de unos lugares donde les amarran todo y les ponen unos grandes mantos y todo, y solo enseñan los ojos. Ahí están todavía. Miren, la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman. Es una contradicción. O sea, la gente, es decir, aquí yo he tenido personas que han estado acá y se han ido a donde los mormones. Aquí hay personas que han estado acá y han vuelto al catolicismo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué sucede? Aquí hay personas que han estado acá y se han hecho testigos contra Jehová. Pero ¿cómo es eso? Aquí hay personas, aquí se les ha predicado más de 20 años la palabra. Aquí no hemos andado, hermanos, ofendiendo a nadie, ni salamequeando a nadie. Hemos predicado la palabra. Pero aquí hay personas que han dejado este evangelio y se han ido por el evangelio light. Se han ido por el evangelio moderno. Ajá. ¿Y cómo es que se da eso? Cuando uno le da cabida, ya no le satisface la verdad. A los Gálatas ya no les satisfacía la verdad. Ya ellos querían ataduras, querían ya guardar días cuando
Ya en la gracia no se requiere de guardar días ni de comidas. Ya en la gracia, si a usted no le hace daño el chancho, el coche o el cerdo, hermanos, en la oración se va todo. En la gracia se puede comer moronga y ¿cómo se llama aquella otra fea? No hay problema. Damos un amén, iglesia, porque no es la comida, sino es la gracia lo que entra, dijo Cristo, va al estómago y luego a la letrina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero la gente anda buscando ataduras que las amarren bien hasta los piecitos, bien amarrados, con los ojitos así, inconocible. Yo he visto hermanitas de aquí, y lo peor que salen en el Facebook, en el Facebook, como dicen allá en el cantón. Solo los ojitos se conocen a veces por la forma de andar. Tremendo. Pero ¿dónde está el problema? De los Gálatas. Pues yo estoy con los Gálatas ahorita. El problema está cuando le damos cabida. ¿Y por qué le damos cabida a otras cosas que no tenemos que sumarle? Porque estamos insatisfechos. Tenemos la curiosidad que aquello es mejor. ¿Cómo va a ser mejor? Entonces, en este caso, ese fue el problema. Y esto debemos de saberlo, hermanos, que realmente esto es normal hoy día, ¿verdad? Ahí andamos, donde haya más algarabía, donde haya más espectacularidades, ahí andamos. ¿A dónde es ande se bota? ¿A dónde es ande con el saco y le echan agua al otro? ¿A dónde es ahí? Por ahí va la gente. Es decir, yo he visto gente que agarra una botella y dice, ahí va la unción de Dios, y luego, hermanos, caes mojados todos. Yo no sé, le gusta a la gente las esclavitudes. El evangelio no es esclavitud, el evangelio es libertad. De tal manera dijo Cristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Las falsas enseñanzas como hay ahorita, hasta para regalar. Por eso es peligroso andar viendo, oyendo, escuchando en las redes sociales predicadores falsos. Peligrosísimo, porque ya le creen. No, es que este hermano dice, es que este hermano es que es tremendo. Tenemos que tener un discernimiento, porque dijo Pablo cuando les habló a los corintios que los falsos maestros, dice que ellos se vestían de ángel de luz, pero no eran eso. Y eso es lo que siempre tenemos que tener mucho cuidado. Toda la gente ahora, la mayoría de las iglesias ya no se quieren congregar, ya se congregan en las redes. Ahí tienen sus varios pastores, por eso andan todos trasteados, ya varios, hermanos, porque esto es peligroso. Si esto es como comerse una pupusa, hermanos, infestada, como comerse un alimento ya ruin. Así es el peligro de la falsa enseñanza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así es de sencillo. Por lo menos usted tiene que tener capacidad de todas las Biblias que hay de estudio. Tiene que tener olfato. ¿Qué línea es esta? ¿Qué línea es este otro? Todos los comentarios y todo ese material usted debe saber. Tiene que saber cuál es su línea. Por eso es que la vida espiritual es de mucho cuidado. ¿Qué me voy a tragar? ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me están dando? Entonces, el problema de los Gálatas es que ellos le dieron cabida
a las nuevas predicaciones de los grandes entendidos, de los grandes apóstoles, que no lo eran. Más bien estos judaizantes venían con cartas falsificadas a las iglesias, diciendo que los habían enviado de allá de Jerusalén los apóstoles, y falsificaban cartas. Por eso Pablo habla de aquellos que falsifican. Eran fraudulentos, pero hallaban gente incauta, hallaban gente insatisfecha y le decían: no, vos estás corriendo bien. Porque el que está en la verdad, el que sigue la sencillez del evangelio, el que camina de esa manera, el que está entregado, está comprometido con lo que es el evangelio de la gracia, ese está corriendo bien. Pero cuando esto le dieron cabida, dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a ver. Estaban corriendo bien. Pero vamos a ver, Pablo les dice que el problema es, fíjese lo peligroso que es la falsa enseñanza, el evangelio light, todas esas cosas que se están dando. Usted ve que de la pandemia para acá, la iglesia se enfrió. La iglesia se quedó en las redes, la iglesia se quedó ahí anclada. La iglesia, hermanos, ahí se vive alimentando, y por eso es que estamos como estamos. Entonces, en este caso, la falsedad en las redes es letal, es peligroso. ¿Por qué? Yo no digo que solo en esta iglesia tenemos la verdad, hay muchas iglesias, pero uno tiene que tener capacidad de olfatear que es una cosa y que es otra. Este es de mi línea, este no es de mi línea, este está entre medio de mi línea, este no, este está un poco más alejado. Nosotros tenemos que ser vivos en esto. ¿Sí? Esto no es solo amén, aleluya, no. Porque nos cuarta la dinámica de la carrera espiritual. Y dice Pablo acá, un poquito de levadura, fíjese lo peligroso que es lo falso. Poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué quiere? O sea, la levadura en la Biblia simboliza el pecado y simboliza también, hermanos, lo falso. Entonces, un poquito de levadura, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, si ustedes empiezan a ir por allá donde los trastean, donde les dice, mire que esto, mire que acá. Por eso es que hay gente toda rara. Por eso es que hay gente dentro de las iglesias todas raras, porque no son fieles, porque no se forman. Este es un asunto muy personal. Con la ayuda de Dios uno tiene que formarse, formar su vida espiritual para no, hermanos, abrirle los sentidos a nada que sea nocivo. Yo no digo que hayan iglesias o ministros que sean impecables, pero dentro de lo básico necesitamos. Entonces, en este caso es la falsa enseñanza, es peligrosísimo. Que uno anda de aquí, ya se aburrió aquí, se fue para allá. Fíjese que, por ejemplo, de aquí se han ido en la pandemia muchos hermanos, aún pastores, ya no regresaron, ya pusieron sus iglesias. Si ni aquí funcionaban, ¿cómo pueden funcionar esa gente si no tiene el llamado de un pastor? Si un pastor no es que alguien que predica, un pastor tiene que llenar un puño de requisitos. Capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. El obispo desea, el hombre desea obispado, buena cosa desea, pero
Pero ahí van los incaptos. Ahí van detrás. Dios mío, dice uno. Aquí yo sí que gasté pólvora en sopa. Y yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque el trabajo de un pastor es formar a la iglesia. No es tener gente así, sonámbula. El trabajo de un pastor es formar carácter, formar criterios, formar, hermanos, convicciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Dejar de correr implica el descuido espiritual. Son otros aspectos que lo hacen a uno quedarse ahí dando vueltas en lugar de correr. El descuido espiritual. Terrible. Preguntémonos, si yo no quiero, la idea aquí no es que nos sintamos mal, la idea es que entremos en razón. Pregúntese usted cuánto ora en la semana, desde allá, desde aquí, muchachos, pregúntese. Pregúntese cuánto, etcétera, 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 etcétera. Pregúntese. ¿Y cómo puede ser? Va, yo le pongo un ejemplo. Solo coma usted una comida en el día. A ver si no va a empezar una tronazón de huesos a las pocas, ya a los 2 meses. Usted ya no come solo un día, solo un poquito, y ya no quiere comer y empieza ya a descalaverarse. Eso es en lo físico, y eso aplíquenlo en lo espiritual, papito. Ayúdenme por lo menos con un amencito, hombre, y con un aplauso para el Señor. Aleluya. ¿Cómo puede, hermanos, sobrevivir corriendo un pobre que no se alimenta espiritualmente? ¿Cómo puede tener fuerza de carácter? ¿Cómo puede tener fe? ¿Cómo puede tener paciencia? No se puede. El descuido espiritual. Dejamos de intimar con Dios. Yo me siento satisfecho que lo que les he predicado siempre por años es esto. Y nadie me puede interpelar. Decir usted no, y esto lo estoy haciendo yo, lo he venido haciendo porque yo voy a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta. ¿Termino o sigo? ¿Cuántos dan un amén que siga? Pecados ocultos, pecados no confesados. Ahí estamos envolviéndolos. Eso impide la dinámica de la carrera espiritual. ¿Cuántos en las iglesias ahora, si cuesta hallar contaditos con los dedos, se encuentran algunas personas que no tienen su escondederito por ahí? Terrible, pecados ocultos. Y no solo se puede decir que es un adulterio, hay raíces de amargura. Hay hermanos que están enfermos de amargura dentro de las iglesias. Son pecados. ¿Y cómo puede una persona amargada puede tener libertad de poder vivir una vida libre en Dios? Hay pecados de calumnia, hay pecados de ambiciones. Todo eso. Fíjese que cuando hablamos de eso, ¿qué es? Y por eso es que hay tanta gente incluso enferma y no nos sanamos dentro de las iglesias, hermano. Quedamos ahí estancados. El caso de David en el Salmo 32, cuando dice, mientras callé, dice, envejecieron mis huesos. ¿Qué dice? Cuando cayó, ¿qué? Cuando cayó su pecado. David envolvió el pecado. David no lo quería confesar. Si no es que llega, Dios manda a Natán, David se hace el del ojo pancho. Pero David dijo,
Mientras callé, dice el Salmo 32, verso 3, se envejecieron mis huesos. Ahí viene un montón de enfermedades. ¿Quién va a correr así? ¿Quién va a tener ánimo de venir a la iglesia? Todo es pesado. Todos son cuotas. ¿Quién va enfermo espiritualmente? Dice el Proverbio 28:13, dice: el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas si lo confiesa, hallará misericordia. Esos que tienen sus pecaditos así que, no, pero yo no he matado a nadie. Es que, hermano, incluso pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice Santiago. No estemos exagerando. ¿De cómo puede correr una persona así si no confiesa su pecado? El caso de David, tremendo. Cuando, otro aspecto, como dijeron algunos que sí, voy a complacerle, cuando en lugar de servir, no lo hacemos. No lo hacemos. Le voy a decir algo. Algo que yo no cedo es dejar de servir. Y se lo digo por experiencia. Algo que yo no lo negocio es dejar de servir. Porque el servicio que yo he hecho desde que empecé mi vida espiritual, creo que solo tuve unos 3 meses sentado en una iglesia. Y luego de ahí empecé a servir. ¿Sabe qué me ha servido? A mí el servicio me ha servido para afligirme. Me ha servido para buscar a Dios. Me ha servido para estar ocupado. Sí, hermano, si una gente desocupada, por ejemplo, qué terrible es, viene alguien de su trabajo, bien trabajado, digamos, y como él no tiene compromisos, él se va para su casa, se pone cómodo, se relaja y ahí come, duerme y se acabó ahí muriéndose innecesariamente. Esas son como bodegas propicias para acumular lujurias, pecados. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que son infieles, que están de balde en la casa? O sea, la mayoría de eso, ¿verdad? No hayan qué hacer. Entonces se van. O sea que el servir le ayuda, lo estimula a uno. A mí me ha estimulado. Y por eso yo no cedo esta parte de servir. Yo de acuerdo a lo que yo pueda hacer, yo lo hago porque es provechoso para mí. Pero ahí están los hermanitos que, ¿y cómo vas a correr así? No tienes la capacidad, aunque te retuerza. No tienes la capacidad. El servicio le da carácter a uno, le da pertenencia. El servicio le ayuda a uno a avanzar. Se asusta a uno, dice: voy a ayunar, voy a orar, voy a leer, porque ¿qué voy a dar mentiras? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. El servicio mantiene a la persona. Hermanitos, hay desocupados, no quieren servir. Es que fíjese que no puedo, que es mucho trabajo. Aunque aunque solo te pusieras así el uniforme de vez en cuando, es provechoso. Sé sabio, sé inteligente. Es provechoso. Se dice por ahí, ¿cómo es un dicho que dicen en arca abierta? No sé qué. ¿Usted qué sabe de dicho, hermano? Propicio para. ¿Cómo dice? Gracias, hermano. En arca abierta, está abierto para el sistema, para el mundo. Hasta el justo peca. Hasta el justo se echa su carne.
hasta el justo se echa su trago. Hasta el justo le tira piropos a la mujer ajena. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hasta el justo. Damos un amén, iglesia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere la vida espiritual? La vida espiritual Pablo la diseñó como una carrera, como un atletismo, como una competencia para llegar a la meta. Esa es la vida espiritual. No es venir de vez en cuando a la iglesia. No es ponerse una cuota en la iglesia. Gloria a Jesús. Que se oiga un amencito. Gloria a Dios. Cuando en lugar de ser humildes, resalta el orgullo. Todo eso impide. Todo eso impide. Los afanes. A Marta le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada. ¿Y qué más dijo? Y turbada. Y le dio el crédito a María. Esta ha escogido una persona, hermano, afanada, hermanos, tiene una angustia en la vida. Afanada, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué voy a alcanzar? Como dijo, ¿qué comeremos y qué vestiremos? El afán no nos permite correr en la vida espiritual. Que se oiga un amén. Cuando estamos viendo los defectos de los demás, posible que vas a correr. Mire aquel, fíjate que no viene a la iglesia. Y realmente, por eso es que nadie puede ser pastor así puesto, hermano. Tiene que ponerlo Dios para que aguante uno. Porque yo he visto gente aquí que me ha reclamado: aquí ando, no ando el teléfono, aquí ando, me manda un mensaje: mire, que fíjese que Julano no llega y que usted lo pone, y que fíjese que acá. Y digo yo, ¿quién me está mandando estos mensajes? Hay unas actitudes que somos buenos para ver la paja del ojo ajeno y no vemos la gran viga que tenemos en el nuestro. ¿Cómo va a caminar una persona así, hermano? ¿Cómo va a correr? No nos engañemos. El atleta se prepara para ganar la competencia, se ejercita. Usted ve, a mí me gusta, de veras, en el deporte, en el atletismo, uno aprende porque se aplica a la vida espiritual. Pablo aprendía de las competencias, de las olimpiadas de allá de Grecia. Pablo estaba aprendiendo y les dice a los corintios: corran para que se ganen la corona. Damos un amén, iglesia. O sea, veamos a Cristo. Finalizo diciendo: medicina para correr. No le dé cabida a lo falso. Corra. Todo aquel que le quiera poner más a lo que ya Dios le ha dado con respecto a la doctrina, a su palabra, no le dé cabida a nada. Cuídese espiritualmente. Cuídese, cuidémonos. Amén, amén. Confiese sus pecados. Dios no puede ser burlado. Confiese sus pecados, que no le dé pena. Hermanos, en lugar de meterse al servicio, no lo hace, sirva, métase. Le va a caer bien, esto va a ser como medicina.
Estos son ya los detalles. Dejemos de ser orgullosos y seamos humildes. Esas eran las características de los hombres de Dios y son las características de los santos, ¿verdad? Los afanes. Dijo Pablo que, bueno, dijo el proverbista, Padre le dijo, no me des riquezas para que no me vaya a alabar o me vaya a engrandecer y te vaya a negar, ni me des pobreza, que no sea que robe y blasfeme tu nombre. Manténme con lo necesario. Ningún creyente se va a morir de hambre. Dijo el salmista que había sido joven y que ya era viejo y que no había visto ningún justo desamparado ni su simiente que vendía pan. Está en la Biblia y esta es la Biblia. Que se oiga un amén. Cuando vea los defectos de otro, voltee, dele vuelta. Hoy en los teléfonos la cámara se le da vuelta, ¿verdad? Dele vuelta a la cámara y véase la cara suya, en lugar de estar viendo de la cara al otro. Y por otro lado, mire siempre a Jesús. Porque por lo general dicen, no, todos son hipócritas en la iglesia, pero Jesús no es hipócrita. No, que no hay amor, pero Jesús tiene amor. No, que todos son mentirosos, Jesús no es mentiroso. Dijo, hermanos, el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos no en los hombres, no, hermanos, sino en Jesús. Y luego, cuando, hermanos, ganemos esta carrera, porque eso es lo que quiere Dios ahorita con todos nosotros, podamos repetir lo que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, Dios no le va a dar premio a ningún creyente que no haya corrido la carrera espiritual. Pablo dijo, me espera la corona de justicia, y no solo a mí. Alguien preguntó los otros días a cuántos les gustan los regalos? Levante la mano, ¿quiénes les gustan regalos? Porque tengo unos regalitos de veras. ¿A cuántos les gustan los regalos? Vamos a ver si levantan la mano. Son glorias, maravillas, coronas, preseas con las que Dios nos está esperando, pero no a los que se dejaron leudar en el camino y dejaron de correr. Esas coronas son para los que llegan a la meta. Los que no llegaron a la meta, dice Pablo en la primera carta, en el capítulo 3 de Corintios, se salvarán como por juego, es decir, raspado, pero sin premio. Yo veo que a ustedes ni les gustan los premios, por eso es que están así, porque solo unos 4 levantaron la mano y los demás están dormidos. Sí, ajá. Pues Dios te tiene un premio allá al final, pero lo que quiere Dios es que empieces a correr. Pero no vas a correr con ese montón de cosas. Dice el escritor a los hebreos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, de toda esa angustia, de todo ese peso y de todo pecado para correr. Porque son los corredores que llegan a la meta, a quien Dios está esperando, no con churros, ni con dulcitos ni chocolate, con preseas, hermano Nelson. Pónganse de pie. Con preseas.